puede escribir toda tu historia de nuevo. Mira lo que hizo conmigo. Historias reales. Como todas las series que Dios nos regala, esta ha sido también muy significativa, ha sido impactante, ha sido edificante para todos y recomiendo escucharla o verla más de una vez. Si no la has visto, te invito a participar con nosotros, a ver esta serie que sé que va a ser de bendición para tu vida. Y vamos a ver lo aprendido, porque la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, es útil para instruirnos en justicia. Así que la palabra de Dios es útil para nuestra vida hoy, para todo lo que hacemos. Y vamos a ver qué hemos aprendido durante toda esta serie, así como un repaso muy breve en esta entrega para hablar del valor que hoy traemos para todos nosotros y de las historias reales que vamos a compartir. En primer lugar vimos la determinación, ¿verdad? Ver las oportunidades importantes o más importantes, las que se nos están presentando, que las oportunidades que quisiéramos tener o que hemos tratado de diseñar y que tal vez todavía estamos esperando y no sabemos si realmente estas oportunidades puedan llegar a nuestras vidas. Vimos la historia de Mardoqueo, que le tocó criar a Esther, su sobrina, su pariente, luego esta se convierte en la reina de un imperio. Él tomó la oportunidad para hacer lo correcto, aunque en el momento no era lo más agradable, tal vez no lo más popular, pero Dios siempre va a recompensar nuestras buenas acciones y el hacer lo correcto. Vimos una historia real de una de las cartas que hemos estado leyendo durante toda esta serie, cartas que nos han llegado, donde encontramos algunos valores que estamos nosotros predicando, que estamos nosotros mostrando en esta serie. Y veíamos en la carta de un joven esa decisión, esa determinación de tomar la oportunidad que se le estaba presentando, aun cuando no había estudiado para ello, cuando no eran sus planes, tomó la oportunidad y Dios cambió su historia de una manera impresionante. Y es que Angela Lee, una profesora de psicología de la Universidad de Pensilvania, dice que la determinación puede cambiar la vida de cualquier persona para bien. La determinación puede cambiar tu vida para bien. Ahora, hay un texto bíblico muy importante que hemos estado hablando en esta serie desde el comienzo, y es que todo lo que hagas, ponlo en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Proverbios 16, verso 3. También vimos o hablamos acerca del valor del perdón. Sin perdón no existe una restauración total, verdadera, una restauración sanadora realmente de nuestros corazones, si no está el perdón en nuestras relaciones. Ninguna relación, matrimonio, una relación entre hermanos, una relación entre padres e hijos, una relación entre amigos puede ser sanada verdaderamente si no existe el perdón. Encontramos la historia entonces de José con sus hermanos en Egipto. También una carta muy conmovedora donde una joven decidió transitar por el camino del perdón para restaurar las relaciones de su familia, para restaurar su matrimonio. Decidió reconocer su participación en el deterioro de sus relaciones también, perdonándose a ella misma, perdonando a quienes le habían ofendido e herido. Es que cuando te perdonas a ti mismo, puedes liberarte de esa culpa, que es un peso con el que has estado tal vez caminando por muchos años. Cuando perdonas a quienes te han ofendido, entonces puedes liberarte de la amargura y del resentimiento. Y especialmente cuando aceptas el perdón de Dios por nuestros pecados, ese perdón que conquistó Jesús en la cruz del Calvario al morir por nosotros, entonces podemos estar en una mejor posición para perdonar a otros, dando lo que hemos recibido de gracia, dándolo también de gracia a los demás. Y es que perdón no es olvidar, perdonar no es olvidar. Perdonar es cambiar nuestra actitud en el corazón y dejar de cobrar una deuda que tal vez nunca vamos a poder cobrar, pensando que otros quienes nos han ofendido, quienes nos han herido, deben pagar. Escuché o leí una frase muy interesante y decir que
tratar o no perdonar es como tomarse un veneno y esperar que el enemigo o quien te ofendió sea el que se muera. Realmente la falta de perdón va a hacer los daños es a nosotros mismos y puede liberarte a ti, puede liberar a otra persona. Entonces la restauración de nuestras relaciones es imposible sin el perdón. Perdonar no es confiar inmediatamente, no es un evento rápido en nuestras vidas. Perdonar es una decisión, perdonar necesita parte de un proceso o es parte de un proceso de sanidad en nuestras vidas y se necesita tiempo para sanar y tiempo para restaurar y tiempo para recobrar lo que nosotros llamamos la confianza en una relación. También vimos el servicio. Esta entrega también fascinante fue la entrega del servicio y es que servir por motivos incorrectos, aunque recibamos recompensa, gratificación o un pago por servir, cuando servimos por motivos incorrectos, no vamos a disfrutar de ese beneficio que realmente trae el servicio, que es el gozo, que es la felicidad. No podemos servir por motivos incorrectos. No vamos a ser serviciales por tener el control como lo habíamos estudiado. No vamos a ser serviciales para guardar apariencias por el perfeccionismo. No debemos ser serviciales o servir en algún momento por nuestra baja autoestima, porque no nos sentimos merecedores de que nos sirvan, entonces solo tomamos una posición de servicio, aún sintiéndonos peor, aún sintiéndonos mal. Quiere decir que no podemos servir por motivos incorrectos, debemos servir porque Jesús vino a enseñarnos, vino a ser el modelo del servicio. Aún siendo igual a Dios, no lo tuvo como cosa a que aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros y vino a mostrarnos el gran valor del servicio. Servimos porque el Espíritu Santo ha colocado en los creyentes, en muchos de nosotros, el don para servir y a otros nos ha invitado a servir para que descubramos el gozo, la felicidad que produce el servir. No podemos servir como sirvió Marta en el primer capítulo de su historia. Debemos servir sin quejarnos, debemos servir sin afanarnos por tantos quehaceres y sobre todo no reclamarle a Dios. Como tal vez Marta en una observación le dijo a Jesús, mira, ¿no ves que mi hermana está allí y yo estoy tan ocupada y no me está ayudando? Dile que me ayude. A veces queremos hasta controlar y decirle a Dios lo que necesita hacer cuando servimos por motivos incorrectos. Debemos servir como la carta que nos llegó de una amiga, de una mujer que nos enseña a través del servicio todo el gozo que ella pudo experimentar trabajando en algunos hogares, sirviendo a su familia y sobre todo influenciando en ellos. Ella tomó la cocina, como lo decía en su carta, para allí servir y mostrar amor, el amor de Dios a su familia y a otras personas. Su casa para hacer agradable un ambiente para que otros la visiten. También influyó positivamente. También influyó positivamente en la vida de sus hijos, con su esposo, y hoy toda la familia sirve a Dios y experimentan el gozo del servir. Y el domingo pasado, o en la entrega anterior hablamos del valor de la paternidad. Sé que esto tocó el corazón de muchas personas, porque es la intención de Dios tocar nuestros corazones. Es mostrarse Dios con el amor de Padre para sanar nuestras heridas. Y solo Dios puede llenar el vacío que existe en nuestros corazones por la ausencia de nuestros padres. Solo Dios puede restaurar en nosotros y sanar nuestros corazones y cambiar ese dolor, ese malestar interno que nosotros sentimos en el pecho, en nuestro interior, cuando papá ha estado ausente, física o emocionalmente en nosotros, o física o emocionalmente en la vida de sus hijos. Dios puede afirmar tu valor, Dios puede cambiar tu historia, Dios puede sanar esa herida. Solo Dios, como Padre, en una relación con Él, puede llenar ese vacío. Él también puede quitar las consecuencias y liberarte de cualquier comportamiento adictivo que hayas desarrollado, cualquier comportamiento destructivo. Muchas personas en el alcohol, en la droga, e incluso en el sexo como adicción, en el trabajo como adicción, en los videojuegos. Es una lista muy larga de comportamientos destructivos, no solo sustancias
adictivas y destructivas, sino también comportamientos, Dios puede librarte de la consecuencia, porque lo que estás buscando es una anestesia para tu dolor, lo que estás buscando es cambiar tu malestar interno, lo que estás buscando es llenar un vacío paternal con cualquiera de estos comportamientos o sustancias que hoy dañan tu vida. También Dios quiere ayudarte a sanar esa relación tóxica en la que te encuentras por años y tal vez poner límites en esa relación tóxica que te encuentras por años, tal vez muy especialmente para aquellas mujeres que están en una relación tóxica, soportando el maltrato, la humillación, la infidelidad, las adicciones en un hombre y no se atreven a colocar un límite porque a través de esa relación están tratando de llenar un vacío paternal. Dios puede ayudarte, Dios puede consolarte, Dios puede sanar tu corazón, pero es necesario que entiendas que Dios es tu Padre y que no es solo una religión lo que practicamos, sino una relación lo que debemos practicar al acercarnos a Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial. Tú eres su hijo, eres su hija y eres nuestro Padre Celestial que ha prometido nunca dejarnos, nunca abandonarnos y siempre sostenernos con su mano derecha, siempre sostener nuestras vidas. Hoy del último valor que hablaremos en esta serie será la perseverancia. Sí, lo escuchaste bien, perseverancia. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 13. El que persevere hasta el fin será salvo. Y es que la perseverancia es necesaria para poder alcanzar las metas a muy largo plazo. Es decir, no es una cuestión de animarse durante una semana o durante un mes. Si queremos alcanzar sueños, metas a largo plazo, necesitamos ser perseverantes. Me gusta mucho cerrar con este último valor, que es la perseverancia, porque tiene que ver con el primer valor del que hablamos, que era la determinación. La determinación y la perseverancia van juntos al momento de alcanzar una determinada meta o al momento de alcanzar un sueño. ¿Por qué? Necesitamos decidir qué vamos a hacer, necesitamos aprovechar la oportunidad, pero necesitamos ser constantes una vez que hemos decidido comenzar a transitar ese camino. Podemos ser determinantes y decirlo, sí, lo voy a hacer y lo comienzo a hacer durante una semana, pero si no hay perseverancia, esa determinación puede luego cambiar. Entonces creo que ambas son importantes, pero ambas, desde el comienzo la determinación al cierre, la perseverancia encierra todo lo que hemos tomado como decisión, el perdonar, el servir, el ser mejores padres, el sanar nuestros corazones si ha existido este vacío con la presencia de Dios Padre. Así que contento de hablar de la perseverancia y que se trata de lograr algo en el tiempo, con los años. Ahora, muchas personas creen comúnmente que para lograr todo esto se necesita de mucho dinero, se necesita de mucha habilidad intelectual para alcanzar un éxito. Y es que está demostrado que es clave la perseverancia, aún por encima tal vez del liderazgo, aún por encima de lo que llamamos influencia, aún por encima de un intelecto, de una capacidad que podamos nosotros tener. Es clave para alcanzar el éxito y muy relevante la perseverancia, la constancia en las cosas que nosotros hacemos. Pero debemos tener esperanza en todo momento. No podemos ser perseverantes sin esperanza, sin la fe en aquello que aún no hemos visto, pero sabemos que va a llegar, lo vamos a alcanzar, que con la constancia, que con el tiempo, que con la perseverancia, con la permanencia de esa decisión que hemos tomado, nosotros vamos a poder ver el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Podemos ver entonces lo que Dios quiere hacer. Es que Dios trabaja en las personas. Dios nos va capacitando, Dios nos va moldeando, Dios va dándonos oportunidades. Y a veces somos nosotros los que no imaginamos o no podemos imaginar lo que Dios tiene preparado para nosotros porque lo vemos imposible. Pero es que Dios ha seleccionado personas y te ha seleccionado a ti. A mí Dios quiere que nosotros podamos alcanzar los imposibles, tal vez de la vida, aquello que creemos que no podemos o que no tenemos la capacidad, pero en Dios todo lo podemos hacer. Así que si Dios coloca en tu corazón un sueño, Dios coloca en tu corazón un anhelo,
Dios también va a apoyarte, va a capacitarte, va a permitir ciertas experiencias en tu vida para formar tu carácter y sobre todo para llenarte de perseverancia, de fe, de que sí puedes alcanzar las cosas con las manos del Señor. Hoy hablaremos en nuestras historias reales sobre un personaje bíblico llamado Nehemías. Creo que Dios lo estuvo preparando por mucho tiempo. Y Nehemías, aunque estaba en una posición tal vez muy cómoda, de mucha tal vez influencia al estar al lado del rey Artajerjes, tal vez no tenía ese gran poder Nehemías como un copero, pero sí una gran influencia. Y una gran influencia sobre el rey porque el rey confiaba mucho en Nehemías, como debería ser un rey con su copero, porque es una persona de mucha confianza que cuidaba, que resguardaba su vida. Y podemos decir que además de una relación donde hay un rey, hay un súbdito, hay un trabajador, creo que también hubo una amistad, una confianza generada por la personalidad y por lo que Dios había hecho en la vida de Nehemías. Entonces vemos a Nehemías como un hombre de Dios, con un plan en su mente de reconstruir los muros de Jerusalén. Años anteriores se había reconstruido el templo de Salomón. Claro, no quedó igual de majestuoso, de hermoso, ni con los recursos que antes tenía, pero se reconstruye el templo para adorar a Dios. Pero Nehemías, en su, en su necesidad, en su preocupación por su pueblo, y cómo estaba la ciudad de Jerusalén, Nehemías sabía que los muros estaban, o supo que los muros estaban aún destruidos, que no había protección alrededor de Jerusalén, de sus habitantes, del templo para adorar a Dios. Él hizo un plan en el cual se incluye, dejando su comodidad como copero en un reino para ir y cumplir con una tarea prácticamente imposible, pero que logró en un tiempo récord. Logró en un tiempo récord reconstruir los muros de una ciudad a pesar de todas las adversidades, a pesar de que hubo gente enemiga que quiso distraerlo, que quiso desenfocarlo, que quiso engañarlo. Este hombre Nehemías se mantuvo perseverante porque se dijo que lo que iba a comenzar lo que había comenzado lo iba a terminar en el tiempo que le había tal vez prometido al rey y que había planificado él mismo. Entonces vemos allí un hombre con una constancia, con una perseverancia, pero con un hombre que nunca dudó de pedirle a Dios que tuviera memoria de él. Esto lo convirtió en un hombre de oración. Quiere decir que la perseverancia en nosotros los cristianos no debe ser solo una actitud en nuestras vidas de que lo que comenzamos vamos a terminarlo con empeño, con constancia, sino que debemos como hijos de Dios, como cristianos, orar en todo momento a Dios y presentar nuestros planes delante del Señor, como lo dice el libro de Proverbios. Presentar todos nuestros planes delante del Señor. Nehemías, una de las claves de su perseverancia es que perseveró en la oración y en mantener a Dios presente en sus planes y que Dios lo tuviese presente a él en su memoria. Mira lo que le escribe o lo que escribe Nehemías al final de su biografía. Dice: acuérdate de mí, Dios, acuérdate de mí, Dios mío, acuérdate para bien, acuérdate para bien. Con su perseverancia logró reconstruir los muros entonces en un tiempo récord para la historia. Ahora, necesitamos dos cosas y creo que tú las necesitas escuchar y yo y practicarlas también. La primera, la número uno, hable con Dios, manifiéstele sus preocupaciones, sus sentimientos, sus sueños, sus anhelos. Hable con Dios, no se frustre. No se quede allí paralizado con la frustración, no se quede allí desesperanzado. Hable con Dios, cuéntele a Dios, eche toda su ansiedad sobre el Señor, como dice la Biblia. Háblele de sus planes, háblele de sus sueños. No diga, pero es que Dios lo sabe, Dios todo lo sabe. Háblele, coméntele, háganlo en la oración. Orar es hablar con Dios. Hable con su Padre, hable con su Padre Celestial, hable con Dios y dígale qué siente. Dígale qué anhela, dígale qué sueña y dígale cuáles son sus metas. Y número 2, camine con Dios. Camine con Dios, ponga en práctica todo lo que ha aprendido de la Biblia. Ponga en práctica en su vida todo lo que ha aprendido
en nuestras series, en cada predicación en la que usted ha estado. Ponga en práctica lo que su pastor le ha enseñado. Si quienes nos escuchan se congregan en otra iglesia con otros pastores, ponga en práctica la palabra que le ha sido enseñada y usted verá un resultado. Sea perseverante en ello, usted verá un resultado diferente en su historia de vida. En primer lugar, entonces, conviértase, si usted es un emprendedor, si usted es un empresario, conviértase en un hombre de oración. No solo conviértase en un hombre exitoso o una mujer exitosa. No solo conviértase en un emprendedor exitoso, en un empresario, en un comerciante, en un trabajador, en un padre de familia exitoso. Sea perseverante y conviértase en un hombre o en una mujer que presenta a Dios sus planes y que ora en todo tiempo delante, o está en todo tiempo delante de Dios. Conviértase en un hombre y en una mujer de oración. ¿Ok? Si usted está bajo dirección de Dios, podrá lograr tareas imposibles. Si Dios lo está dirigiendo, usted va a lograr tareas imposibles tal vez para otros, pero para usted va a ser posible, porque va a ser guiado por Dios. Esto tiene que ver, la dirección tiene que ver con dos variantes, con dos vertientes. Uno, hablar con Él, y otro, caminar con Él. Hablar con Dios es presentar las cosas, y caminar con Él es practicar su palabra y no ser solo oidor olvidadizo, sino, como dice la Biblia, hacedor de la palabra de Dios, y seguro le va a ir bien. Mira lo que dice Nehemías capítulo 2 versículo 18. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para mí. Un gran sueño no podemos terminarlo solos. Necesitamos animar a otros, influenciar a otros. Esas cosas grandes que en la vida podemos hacer, a veces tratamos de ser siendo autosuficientes de lograrlo incluso sin Dios. Pero aún teniendo a Dios, hay cosas que quieres lograr en grande, necesitas de un equipo, necesitas involucrar a tu familia, necesitas influenciar sobre otros y ser perseverante, constante hasta que logres hacerlo. Y eso lo hizo Nehemías. Por eso él le manifestó a la gente cómo la mano de Dios había sido buena sobre Nehemías. Sobre es diferente a buena conmigo. Porque ahí no podemos interpretar o poder reescribir este versículo bíblico diciendo la mano del Señor ha sido buena conmigo. Es diferente que la mano del Señor sea buena sobre ti y que la mano del Señor sea buena contigo. Creo que buena sobre ti quiere decir que Él va a guiarte. Él va a direccionarte en lo que estás haciendo con perseverancia. Buena contigo es más como esperar los favores de Dios, los beneficios de Dios, el que Dios te regale las cosas. Y mucha gente no ha logrado sus éxitos porque están esperando que Dios haga todo. Están esperando que suceda un milagro. Están esperando en todo lo que se ha predicado muchas veces. Sí, mira, espera en Dios. Y esto nos ha convertido en personas tal vez negligentes. Esto nos ha convertido en personas tal vez que con una falsa fe. Yo sé que Dios puede prosperarte, yo sé que Dios puede bendecirte, pero estamos esperando es un golpe de suerte y que las cosas y los problemas económicos o los problemas en nuestra vida se solucionen de una manera mágica, como si fuese una varita mágica, un texto bíblico o una promesa de Dios. Creo que Dios ha prometido estar contigo todos los días. Esto quiere hablar o habla de perseverancia. Jabes, una oración de un hombre la cual se ha predicado muchísimo, la oración de Jabes. Dijo, si tu mano está sobre mí. Entendió que era más importante tal vez la mano de Dios sobre que la mano de Dios buena para con él. Entonces la clave, que no se habla mucho más de la oración de Jabes, sino que Dios contestó su oración, quiere decir que la mano de Dios estaba sobre él para guiar nuestra vida. Yo te pregunto, ¿qué quieres tú? ¿La mano buena de Dios contigo solamente o la mano de Dios sobre ti para direccionar nuestras vidas? Por eso el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu gobierno. Creo que la clave acá del éxito, cuando hablamos de perseverancia, es que la mano de Dios permanezca sobre nosotros y nosotros en la perseverancia de que Dios esté controlando, gobernando, direccionando, guiándonos como un Padre sobre nuestras vidas. Creo que esto es importante. Quiero que escuches
también una siguiente historia de estas cartas que nos han llegado y una carta impresionante también nos ha llegado para este cierre y quiero compartirla contigo hoy. Quiero leerla para ti. Crecí en medio de las peores carencias económicas, morales, espirituales y afectivas. Mi mamá, una madre soltera, era mi única familia, mi apoyo y mi sustento. De ella solo recibía dosis de amargura, día tras día. Busco en mis recuerdos momentos de armonía, de risas, de escuchar un te amo, o por lo menos un te quiero, hijo. Y por más que lo intento, no tengo recuerdos de ello. Crecí con resentimientos hacia mi papá por habernos abandonado. Me sentía una enorme carga para mi mamá y así me lo hacía saber cada vez que su carácter explosivo soltaba bocanadas de ira como una manera de drenar con alguien su frustración. Siempre lloraba amargamente, no por los correazos de mamá, sino por sus constantes e hirientes palabras de como niño o que como niño no lograba comprender del todo. Pero no era necesario. En esos instantes solo pensaba en la forma de pagarle todo lo que ella gastaba en mí y pagarle por todo aquel sufrimiento que la vida y yo le estábamos causando. No solo fue difícil crecer sin un papá, sino además crecer con una mamá que aún estando en casa estaba ausente. Casi no coincidíamos desde muy pequeños, estando en la escuela, era tanta su ausencia que mientras otros niños tenían toda la atención de sus padres, yo tenía que levantarme muy temprano para prepararme mi propio desayuno. Se excusaba de su cansancio por su trabajo por las noches en un hotel como camarera para descansar durante el día, para no asistir a las reuniones escolares ni a las entregas de boletines donde los únicos orgullosos de mis calificaciones eran mis profesores. Hubo mucha necesidad en casa y fue esa escasez en mi vida la que me hacía un soñador. Siendo aún tan pequeño comencé a trabajar. Si no sabía hacer algo lo aprendía, pero no me quedaba con brazos cruzados. Con solo 9 años me recorría las confiterías de mi pequeño pueblo buscando los mejores dulces para vender en la escuela, sacando cuentas con mi calculadora en mano y estimando ganancias. Aprovechaba cada oportunidad para vender cualquier cosa tratando de huir de la miseria. Aprovechaba también las ferias de la ciudad para vender. Allí veía a mis compañeros de clase con sus familias y las burlas nunca faltaban, pero por nada me detenía. No me importaba la hora o los peligros. Recuerdo que en una oportunidad no logré vender todo temprano. Era casi medianoche y aún con 2 cotufas en mi saco me sentía frustrado porque mi meta era regresar a casa sin nada. Repentinamente apareció mi mamá buscándome y ese rostro con rabia y al mismo tiempo con preocupación fue para mí una muestra de amor. La escasez de todo lo demás me hizo buscar refugio y éxito donde si lo podía alcanzar en mis estudios o con trabajo duro en la calle lo hacía. No tuve una adolescencia normal, mientras algunos solo tenían un par de preocupaciones entre estudiar y jugar. Yo en cambio tenía muchas más. Una de ellas era trabajar en tantas cosas y aprender tantos oficios sin dejar de ser el mejor de mi clase. Como adolescente me tocaba limpiar habitaciones los fines de semana del mismo motel que secuestró el tiempo de mi mamá y regresar cada lunes a clase como si nada. Y por si fuera poco, llegó a nuestras vidas un pequeño bebé, mi hermanito menor, del cual me tocó ser su papá adoptivo. Mientras mi mamá trabajaba de noche y el papá de mi hermano se embriagaba, yo lo tenía que cuidar sí porque sí, no había más opciones. Y además de eso tenía que lidiar con un ebrio que llegaba de madrugada perfumado a licor. Antes de ser papá ya sabía los trasnochos de cambiar pañales, de dar teteros y aún así seguir sin detenerme en mi meta de graduarme siendo el mejor. Muchas veces llegué a las primeras clases sin dormir, agotado,
y no entendía cómo ninguno de mis compañeros obtenía mejores notas. Ellos con todo el favor y yo con la vida en contra. Ese pequeño éxito en clases me daba fuerzas para seguir. En mi graduación, con el mayor promedio, solo se podían leer 20 puntos en todo el boletín en mi curso. Siendo un completo ignorante en la palabra, hablé de 1 Corintios 13 acerca del amor. Una completa ironía hablar de amor cuando yo no lo conocía, pero era mi parte del propósito de Dios. Yo soñaba con tantas cosas. No había nada imposible para mi mente, pues rendirme nunca. La llave que pensé que abriría todas las puertas falló. No valían méritos académicos, ni experiencia laboral, ni tal vez esa historia trágica pero forzada que traía conmigo. En mi mente mi vida estaba resuelta y escrita, pero había otros planes escritos por otro puño justo debajo de mi hoja. Estando en la universidad con la que había soñado, cada vez que caminaba por los pasillos sentía como que no pertenecía allí. Vi cómo se rompían mis éxitos académicos por los que tanto había luchado. Allí eso no importaba por el alto nivel de exigencia, y en medio de la necesidad tuve que seguir viajando a mi pequeño pueblo y trabajando en aquel motel los fines de semana, hasta que finalmente no tuve más remedio que congelar mis estudios y también temporalmente mis sueños. Por ese tiempo conocí al amor de mi vida. Fuimos un refugio el uno para el otro, y también creí haber conocido y recibido al Señor. Y al poco tiempo, contra todo pronóstico, sin una base sólida, decidimos casarnos. Seguí trabajando y, peor aún, haciendo oficios donde recibí humillaciones y los mismos pantalones de gabardina que usé para alcanzar mis méritos y mis 20 puntos, un día los cargaba llenos de tierra y sudor en un trabajo mal pagado. Me sentía como un ave enjaulada, aunque nada me salía bien, nada me daba motivos para rendirme. Dentro de los planes de Dios estaba que debíamos irnos a otra ciudad, y así lo hicimos. Entre nuestras cosas me llevé una vieja computadora inservible que un amigo me había vendido y pensaba que me había estafado. En esa nueva metrópolis nos tocó volar solitos. Lloré amargamente por no ser ese hombre cabeza del hogar proveedor, sino que al contrario, mi esposa, que nunca había trabajado, fue quien daba el sustento para el hogar. En cambio, a mí nadie me quiso contratar y no entendía por qué. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. La única entrevista que me hicieron fue en una popular cadena de comida. Para ese tiempo cualquiera entraba en ella, pero a mí me negaron, no me llamaron. Admiro hoy en día la fortaleza de mi esposa, su apoyo, su ayuda, que en vez de reprocharme y pedirme, aunque no creyera en mí, me apoyaba. Recuerdo clamar a Dios en aquella pequeña habitación donde vivíamos. Allí me rendí a los pies de Jesús. Yo no quería hacer las cosas a mi modo, solo quería que Él me guiara y me mostrara esa luz al final del túnel. Pasaba el tiempo, todo comenzaba a cobrar sentido. Dios hizo que la vida nos cambiara para siempre. Aquella vieja computadora se convirtió en el epicentro de bendiciones que no se ha detenido hasta el día de hoy. En las horas libres, en mi completa ignorancia, logré reparar aquella vieja máquina. Aprendí a vender por internet productos intangibles que se requerían de poca inversión y no necesitaban un espacio o una empresa o un local. Solo un par de años después ya teníamos nuestra casa y nuestro carrito. Hoy día seguimos creciendo a pasos agigantados y en medio de las peores crisis hemos llegado a romper fronteras y derribar nuestros propios muros, tanto físicos como mentales. Ahora entiendo que Dios tuvo el control de todo. De nada valía luchar por mis propias fuerzas. Entendí que cualquier situación, por más amarga que sea, tiene un propósito cuando es parte de Dios. ¿Qué sería de mí si hubiese botado aquella vieja computadora? ¿O qué tal si aquella entrevista hubiese tenido éxito? No solo perseveramos en el área financiera, sino que logramos afirmar
nuestro hogar en la roca que es Jesús. Y cada sueño, por muy pequeño que fuera, Dios nos ha permitido que lo veamos cumplido. Luego de limpiar nuestra maleta de un dañino y doloroso pasado y del pecado, aprendimos a ser padres sin haber tenido un buen ejemplo. Entendimos la franja tan sensible que existe entre la confianza y el abuso al que puede estar sometido un niño. Aunque no hay una figura paterna, aprendimos a ver a Dios como nuestro papá y a querer arrojarnos en sus brazos en medio de nuestras crisis. Luego de tantos años pude comprender que el dolor, la tristeza y el sufrimiento de mamá se enmascaraban en aquella persona amargada y sin afecto. Pues fue una mujer que tuvo que llevar una carga sola, sin apoyo, sin alguien a quien recurrir en medio de nuestras necesidades o cuando sentíamos hambre. Con los años he visto que sus heridas han ido sanando y ahora que soy adulto, hoy he oído los primeros te amo de sus labios, los primeros abrazos sinceros. Es como si fuera otra persona. A lo que otros se refieren como pasar trabajo, para mí fue solo una escuela para aprender el valor de las cosas. Valorar lo que pude tener y ahora, en lo mucho, no olvidarme de dónde venimos y ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Todos esos procesos hicieron de mí una persona que entiende la necesidad de otros y desprenderme sin dolor para mostrar amor. No hay fracasos innecesarios, pues de alguna manera cada uno de ellos está en la misma vía del éxito siempre y cuando no te rindas y siempre que aprendamos a depender de Dios. Qué excelente carta, qué excelente historia. Y como todas las historias, vemos la mano de Dios, la intervención de Dios para cambiar aquella historia triste, aquella historia dolorosa, en una historia llena de sanidad, de restauración, de éxitos, de logros, de un futuro que Dios ha estado planeando y que Dios ha estado propiciando en cada una de las historias de vida. Al igual que tu historia, tanto cada uno de estos valores, la determinación para aprovechar las oportunidades que Dios te presenta en este tiempo en tu vida, el valor del perdón para poder sanar las relaciones, restaurar la familia y sanar especialmente tu corazón, el valor de servicio para experimentar el gozo de servir por motivos correctos y no verlo como algo que golpea nuestra autoestima, sino ver y ser discípulos del Señor al momento de servir, ser buenos discípulos al imitar su ejemplo, al ver su modelo. El valor de la paternidad, entender que Dios es nuestro Padre y tener la oportunidad de sanar nuestros corazones, de llenar ese vacío, de afirmar nuestro valor en Él y descansar en su promesa que Él no nos va a abandonar, que Él no nos va a dejar y que siempre nos va a sostener. Y este último valor, la perseverancia. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Oremos pidiéndole a Dios poder ser perseverantes, constantes, no rendirnos a pesar de las adversidades. Necesitamos que Dios nos fortalezca. Señor, ayúdanos. Te damos gracias por esta tu palabra, por cada valor que hemos estado estudiando durante estas entregas, durante esta serie de historias reales. Gracias por cada carta de una historia que nos inspiró, que nos enseñó que aunque haya comenzado con una historia triste, difícil, marcada con tantas necesidades, tú puedes cambiar esa historia con tu intervención divina, Señor, colocando tu mano sobre nosotros para guiarnos. Te pedimos que tu mano esté sobre nosotros para ayudarnos a ser perseverantes, que tú nos fortalezcas en cada momento en que nos sentimos con debilidad. Ayúdanos a tener esperanza todo el tiempo, a que los planes que tú tienes para nosotros son mejores, son planes de bien y no de calamidad para darnos un mejor futuro. Señor, que podamos ser no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra para lograr los imposibles
que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús porque creemos que todo lo podemos sentir, quien nos da la fortaleza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar nuestros mensajes. Compártelos con tus familiares y amigos. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de cada video. Dios te bendiga.